expiación, a lo mejor a algunos de nosotros viene a la mente expiar. ¿Qué es expiar? ¿Ya? Y en su definición en sí, expiar se refiere a con quitar, sacar, extraer, ¿ya? Quitar. Y cuando hablamos sobre en sí, la palabra de Dios, expiar, tiene que ver con quitar el pecado. Ya esto se remonta como a la antigüedad, en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios, por ahí en Levítico, ejemplifica, el sacerdote tomaba 2 becerros, uno que tenía, y él echaba suerte en esos 2 becerros. Uno tenía que ser sacrificado y el otro tenía que ser expulsado del pueblo. ¿Ya? Uno del que tenía que ser expulsado, el sumo sacerdote colocaba sus manos y los pecados del pueblo eran transferidos, en un simbolismo, eran transferidos sobre este cordero que iba a ser expulsado. A eso se refiere con expiación, expulsar el pecado del pueblo. Y es y de hecho en la actualidad todavía se celebra, que es el día de la expiación. Y el otro cordero era el que tenía que ser sacrificado, que era el cordero que se derramaba la sangre, se ataba, y la sangre era derramada en el lugar santísimo, en el propiciatorio. Y cuando Dios veía este sacrificio, tomaba este sacrificio, la ira de Dios era aplacada, ¿ya? Y además de eso el pecado era quitado producto del cordero que era expulsado. Pero ahora, cuando hablamos del Nuevo Testamento, los profetas por ahí decían en el Antiguo Testamento, Isaías dijo que Dios estaba cansado de sacrificios, de holocaustos, ¿ya? Y llega el momento en este común acuerdo de la Trinidad, en este pacto de redención, en que Dios tiene que enviar a su Hijo. Y lo envía. Fue obediente, como dijo Jaime, perfecto en lo que establecía la ley. Y además de eso muere por nosotros. Hay un texto muy conocido que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo por amor. Y cuando entonces estamos hablando de expiación, viene Cristo a morir por nosotros y quita nuestro pecado. Pero cuando hablamos de quitar el pecado, no consiste solamente en la muerte que tuvo Cristo. No podemos hablar de expiación solamente en muerte, como sinónimo de muerte. Cristo vino, murió, quitó nuestro pecado. No es eso. No es solamente eso. ¿Por qué? Porque nosotros, bajo este sacrificio, hemos obtenido muchos beneficios que van de la mano de la obediencia que tuvo Cristo en su vida y en su muerte. Por tanto, la expiación... Dale, ya. Tanto la expiación, la siguiente. ¿Sí? En su significado, es la obra que hizo Cristo en su vida y en su muerte para lograr nuestra salvación. No solamente quitar el pecado, no solamente que vino y murió y quitó nuestro pecado, no, sino que también los beneficios que Él tuvo, que Él obtuvo por nosotros, bajo la obediencia, que Leito va a hablar más adelante de eso, la obediencia que Él tuvo conforme a lo que la ley establecía. Él fue perfecto en todo. Y la expiación, este sacrificio expiatorio de Cristo, viene a satisfacer ciertas necesidades que nosotros teníamos. Y por eso es muy importante esto. No solamente que Cristo vino y murió, sino que viene a satisfacer necesidades producto de nuestro pecado, consecuencias que nuestro pecado había acarreado. ¿Qué consecuencias? Separación de Dios. Dale, cantidad. Necesidades del pecado. Una necesidad es que nosotros merecíamos morir. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cierto? El alma que pecare, esa morirá. Nosotros no pecamos. Por cuanto, dice Pablo, todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el castigo y una necesidad, en este caso del pecador, es que merece morir. Merecemos morir. Hemos pecado, hemos quebrantado la ley de Dios, por tanto merecemos morir. Además de eso, merecemos la ira de Dios.
Dios está airado todos los días, dice el salmista, con el impío, con el que hace impiedad. Y nosotros como practicadores del pecado, también entonces merecemos la ira de Dios. Estas son necesidades. Otra necesidad es la separación que ahora tenemos con Dios. Por ahí Génesis relata que Adán estaba ahí en esa cercanía, en esa relación con Dios, se relacionaba con Dios. Adán y Eva estaban ahí, podía escuchar Dios a Adán y Eva también, y se comunicaban directamente. Había una relación. Producto de cuando entra el pecado, se produce una separación. Hemos sido separados de Dios. Su palabra dice, separado de mí nada podéis hacer. Por tanto, es una necesidad. Además de eso, otra necesidad es que ahora somos ya no esclavos de Dios, o ya no pertenecemos a Dios, sino que somos esclavos del pecado. Estamos bajo el dominio del pecado. Producto de nuestra naturaleza corrompida, el que gobierna nuestra vida es el pecado. Todo lo que hacemos es a pecado. Todo lo que hacemos es para muerte. Siguiente. Entonces la expiación y la obra de Cristo, cuando hablamos de la obra de Cristo en su vida y en su muerte, viene a satisfacer esas necesidades que yo como pecador tenía. Yo merecía morir, yo merecía la ira de Dios, yo merecía el castigo de Dios, yo merecía estar lejos y separado de Dios, y además de eso, yo estaba bajo esclavitud del pecado. Y Cristo viene, ¿ya? Y Él se ofrece y viene como sacrificio, y Él toma mi lugar. Yo tenía que morir y Cristo viene a morir por mí. Gloria a Dios. Y ahí hay unos textos que en la cita bíblica que les vamos a dar lectura, que especifican más esto. Y Cristo viene como sacrificio, entonces Él viene y Él entra al lugar santísimo y se sacrifica por mí. Y la propiciación, que cuando hablamos del significado en sí de propiciación, es cuando Dios es propiciado. Cuando Dios tiene una ira, Dios está enojado. Yo practiqué el pecado, yo soy pecador, por tanto la ira de Dios está ahí. Es una ira permanente, no es una ira como la ira de nosotros. Lo estudiábamos un tiempo en la escuela dominical, y no es una ira que está, yo me enojé hoy día y mañana ya estoy bien contigo Karen, bien contigo Daniel. No, la ira de Dios es una ira establecida, una ira que se mantiene. Él está airado, molesto, enojado todos los días conmigo. Y no es una ira emocional, no es una ira caprichosa, como yo hoy día me enojo y mañana se me quita. No, la ira de Dios es permanente. Y Dios entonces está airado conmigo. Y cuando hablamos sobre el término de expiación y aquí el término de propiciación, Cristo viene como sacrificio, el cual se encarga de aplacar la ira de Dios. Él viene como sacrificio, se ofrece por medio de su sangre y Dios queda satisfecho. Y ahora Dios a mí me puede mirar como su hijo por medio de esta sangre. Dios deja de estar airado conmigo y ahora Dios está a mi favor. Reconciliación. Cuando hablamos de reconciliación, dice su palabra, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, separados, alejados de Dios. Por lo tanto, estamos alejados de Dios. Cristo viene y nos reconcilia por medio de su obra, nos reconcilia con Dios. Entonces ahora tenemos cercanía. Este abismo que se había establecido, producto de mi pecado, Dios viene y toma la mano, Cristo viene y toma la mano de Dios y toma la mano mía y volvemos a estar en comunión. Ahora somos reconciliados. Y cuando hablamos de redención, es por medio del pago de un precio. Él compra nuestro dominio. Nosotros éramos esclavos. Imaginemos que nosotros somos esclavos del pecado. Nuestro dueño es el pecado. Cristo viene, paga un precio y me compra a mí, me rescata. Eso es redención. Y aquí están los textos bíblicos. Hebreos 9:26 dice: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Él mismo se sacrificó en su voluntad. Él se sacrificó para quitar de medio el pecado. Gloria a Dios. Amén. Romanos 3:25 dice:
a quien Dios, y aquí hablando sobre esta ira que Dios tenía, a quien Dios lo estableció así, lo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios lo coloca como propiciación, como el único sacrificio que es capaz de llevar la ira de Dios, y ahora es un Dios que está a favor mío. Segunda de Corintios 5, 18, 19 dice: ¿quién, hablando de la reconciliación, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando, en este sacrificio, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. Dice su palabra que Él pasó por alto los pecados que habíamos cometido. El cual, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado, y aquí hablando sobre esta esclavitud que nosotros teníamos, nosotros éramos esclavos del pecado, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, hemos sido trasladados, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de Satanás, hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, la obra de Cristo en sí, la expiación, viene a satisfacer esas necesidades que yo tenía. Yo no era merecedor de esto. No éramos nosotros merecedores de esto. No era que Dios dijera sí, realmente ellos estaban necesitados de ir. No, simplemente Dios quería manifestar su justicia. ¿Ya? Y además de eso, manifestar su amor. Y aquí de inmediato surge una pregunta. ¿Cuál fue la causa? ¿Qué fue la causa? ¿Qué motivó a Dios a enviar a Cristo, a su Hijo, y que Él viniera a la tierra a morir por nosotros? Muchas veces nosotros lo pensamos y siempre hemos aprendido y lo hemos creído y es así, y la Biblia lo relata también, que Cristo vino por amor. Sí, es así. Dios vino por amor. Cristo vino por amor. Pero no es la causa fundamental, no es solamente eso. Y entonces la causa suprema de la expiación de que Cristo viniera a morir y llevarse nuestros pecados, radica y está centrada en el carácter de Dios. Y cuando hablamos del carácter de Dios, hablamos de los atributos de Dios. Y Jaimito lo explicó muy bien. Y entre esos caracteres, entre esos atributos, está el amor de Dios y la justicia de Dios. Dios no solamente es un Dios de amor, sino que también Él es justo. Gloria a Dios. Y cuando hablamos del amor de Dios, inmediatamente el texto más conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí nos habla entonces de una de las causas que llevó en este común acuerdo a que el Hijo tuviera que venir, que es el amor de Dios. Él nos amó. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Pablo, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces ahí está el amor de Dios, manifestado como una causa. Pero no solamente eso, porque Dios es justo. Y los atributos de Dios conviven. Están siempre ahí. Dios no es más justo y menos amoroso, y no es más amoroso y menos justo. Pero Dios tiene que manifestar su justicia. Y Dios no puede quedar simplemente como un Dios amoroso, en cual en su capricho, Él vino y dijo, ya yo voy a salvar a Jacqueline, a Jaime. No es solamente porque yo soy amoroso, no es solamente eso. Dios es justo. Y es uno de sus atributos que más resalta. ¿Ya? Y que es importante que lo entendamos. Dios, como es justo, no es simplemente que Él perdone el pecado y diga, ya los chicos pecaron, ya yo en mi amor los voy a perdonar. Hay un precio que se tiene que pagar, hay un precio que demanda la justicia de Dios. Dios no puede quedar como injusto. Dios tiene que quedar como justo y amoroso a la vez. Por tanto, son atributos que están juntos conviviendo. Y en Romanos 3:25-26 dice, a quien Dios puso
como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. La justicia de Dios había quedado así, Él pasó por alto los pecados. Y claro, la humanidad a lo mejor podía haber dicho, Dios perdonó el pecado, pero Él queda como injusto. ¿Cómo Él pasa por alto el pecado? ¿Cómo un Dios santo, cómo un Dios justo pasa por alto el pecado si Él es justo? Él es el juez justo. Yo he cometido delito delante de Dios. Él es el juez, Él está en su trono y Él tiene que aplicar su juicio. Y si yo, por ejemplo, vamos a un ejemplo bien extremo, yo voy y causo muerte a 10 personas. Él es el juez. Yo he quebrantado la ley. Por tanto, yo la paga de ese quebrantamiento de la ley, como Él es juez, yo tengo que morir. O yo tengo que ir a la cárcel. ¿Ya? Tengo que pagar lo que yo cometí. Pero Dios dice en su amor, yo que soy un juez justo y yo que soy un juez amoroso, tú, Daniel, aunque hayas matado a 10 personas, yo te voy a dar igual la libertad porque yo soy amoroso. ¿Y dónde queda la justicia de Dios? Él es justo y Él tiene que manifestar su justicia. Y yo pequé, yo merezco morir. Por tanto, Él tiene que resaltar su justicia. Y viene Cristo y toda la ira de Dios que yo merecía es descargada en Cristo. Así es. Y es manifestada la justicia de Dios. A quien Dios puso como propiciación, como el sacrificio que aplaca la ira de Dios por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia a otro tributo de Dios, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que todos vean y que todos sepan que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿dónde radica la causa suprema de la expiación? En el amor y la justicia de Dios. Aquí colocamos una pregunta que dice, ¿había otra manera en que Dios salvara al ser humano sin tener que enviar a su Hijo a morir? Antes de responder esta pregunta, aquí está hablando sobre la necesidad de la expiación. ¿Era necesario que Dios enviara a su Hijo a morir por nosotros? ¿Era necesario? Y nosotros a lo mejor podemos decir, sí era necesario. Y en realidad era necesario. Pero Segunda de Pedro dice que Él no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Ya? ¿Y por qué nosotros entonces sí? Si lo vamos así a la necesidad y en sí, no era necesario. No era necesario que Dios tuviera que enviar a su Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios. Y Él no perdona nuestros pecados. Lo justo es que yo tuviera que morir. Y yo muero y Él sigue siendo justo. Y Él sigue siendo Dios. Y Él sigue siendo eterno. Él sigue siendo en su poder infinito. Dios podía decidir no salvar a nadie, como hizo con los ángeles que pecaron. Él simplemente puede haber dicho, no los salvo, yo aplico mi justo juicio sobre ellos, sobre todos estos que pecaron, y merecen morir. Yo soy justo y yo soy Dios y sigo siendo igual. Yo soy el que soy, dice su palabra. Dale gatita. Pero, una vez que Dios, en su amor, y aquí el atributo de Dios que resalta es su amor, en su amor decide salvarnos, no había otra manera sino que solamente por medio de la muerte de su Hijo. Entonces, ¿la expiación era necesaria? Absolutamente no. Pero en la decisión de Dios, cuando Él decide, cuando la Trinidad decide venir a salvar al hombre, la única forma en que el hombre podía ser salvo era por medio de un sacrificio perfecto. Era un sacrificio que tenía que alcanzar los niveles de Dios, los niveles que pedía Dios. Y ese sacrificio era por medio de la muerte de su Hijo. Dios se tenía que humanizar, se tenía que hacer hombre y tenía que venir a morir. No era simplemente cualquier hombre, era Dios mismo encarnado. Por lo tanto,
La expiación no era una absoluta necesidad, pero como consecuencia de la decisión de Dios de salvar, la expiación, la obra de Cristo, era una absoluta necesidad. Era la única forma. Por eso es importante esto, hermano. Por eso es importante la expiación, lo que hizo Cristo. Porque era la única forma, el único medio por el cual nosotros podíamos alcanzar esta salvación. Hebreos dice 10:4, porque la sangre, no había otro sacrificio, no se podía otro sacrificio satisfacer a Dios. De hecho, los sacrificios antiguos, los sacrificios que se hacían, eran representación y sombra del sacrificio que tenía que venir, que era Cristo. Porque la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar el pecado. Hebreos 9, 24, 29 dice, pero nuestro Cristo, porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, y no para ofrecerse muchas veces. No era como el sacrificio antiguo, que era todos los años el sacerdote tenía que expiar, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Él se sacrificó, Él fue el sacrificio para quitar de en medio el pecado. Que Dios nos bendiga. No había más sacrificios. Los sacrificios que se hacían todos los años eran simplemente hombres carniceros que mataban y que presentaban los pecados del pueblo y eran quitados. Dios lo había establecido así como orden. Pero ahora tenía que ser el sacrificio perfecto, tenía que ser Cristo, una vez y para siempre. No hay otro sacrificio. Así que el sacrificio humano muchas veces que podamos hacer no se comparan con este sacrificio que hizo Cristo. Que Dios nos bendiga. Ese es el tema. Esto es la introducción. Ya, este es el tema que me correspondía presentar a mí. Nos vamos a colocar de pie. Vamos a pedir a Dios por esto. La expiación era necesaria. Era necesario que Dios y que Cristo viniera a morir. Por cuanto Dios decidió salvarnos, era la única forma. Cerramos nuestra vista. Te damos gracias.